Apreciables hermanos, saludo a todos ustedes con la paz gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primeramente, antes de entregarles el mensaje, doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que me concede de encontrarme en esta ocasión, podemos decir, con una parte de la congregación, hoy martes. Y así también agradezco a nuestro hermano Héctor, el pastor y obispo del distrito, por darme la oportunidad de saludarlos desde el púlpito y a la vez poder también participar con la exposición de la palabra de Dios. Lo cual me encomiendo en el nombre de Jesucristo para entregarles un corto mensaje de un asunto sumamente sabido, conocido de todos, sembrando el Evangelio. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron sumamente claras al encontrar nosotros en la parte importante que se registra después de haber resucitado de entre los muertos. Y ahora sí dice: y les digo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El versículo 15, eso es lo que dice: id por todo el mundo. Ahora sí, ya no se trataba de solo Israel, solo en Jerusalén, sino de que se abre la puerta para que en todas las naciones se anuncie del Evangelio de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se hace presente a sus discípulos después de resucitado, encontramos en su Santo Evangelio según San Lucas, en su capítulo 24 y versículo 46 al 48, estas palabras: y dígoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. La encomienda que hace el Señor Jesucristo a los discípulos, esa fue: que el hecho de que Él tuvo que ser muerto y a la vez resucitado, es para que se pudiera establecer, ahora sí, la predicación del perdón de los pecados de la humanidad, pero ya no solamente un país. Dice, por todo el mundo y en todas las naciones. De manera que la predicación del Evangelio tenía que darse en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. De allí, hermanos, por eso creemos que la doctrina que tenemos tuvo su origen en la ciudad de Jerusalén. Ahí se comenzó a predicar el Evangelio de salvación, a testificar el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, precisamente esta bendita gracia es importante considerarla. Yo quisiera que viéramos tantito en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos capítulo 5. Versículo 19 al 20, estas fueron palabras también de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: mas Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo,
y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Un varón que fue sano, hermanos, de su enfermedad, siguió a Jesús y tenía ganas de seguirle, pero el Señor no le permite, sino aún le autoriza: mira, vete, muéstrate a los tuyos, muéstrate con tu familia y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el hombre se fue y comenzó a anunciarle a su familia y a las gentes lo que Cristo Jesús había hecho con él. Oiga, precisamente desde entonces, nuestro Señor Jesucristo impulsaba que se anunciara su nombre a todas personas, que se sembrara esta palabra. Cuando se habla de sembrar, se entiende que es depositar en la tierra el grano del cual se espera un fruto. Y la palabra de Dios, como es viva, había que sembrarla en el corazón de las gentes para que diera fruto. ¿Y fruto cuál era, hermanos? Que aquellas almas perdidas se iban a convertir al Señor para tener vida. Precisamente, bien que nos acordamos de la escritura que está en el libro del profeta Isaías, que quiero mencionar algo sobre el particular. En su capítulo 55 y versículo 10 al 11, esta escritura dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, dijo Dios: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Estas palabras son proféticas y maravillosas, porque la comparación que hace Dios, así como desciende la lluvia y la nieve, y harta la tierra y la hace germinar, la hace producir, y da pan al que siembra, da simiente al que siembra y pan al que come. Fíjese la comparación que hace Dios. Y luego dice: así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Va a ser un provecho en aquellos que la oyen, y será prosperada para lo que la envié. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo se estableció en Jerusalén, pero bien que dijo el Señor, ¿para qué? Y era necesario que se predicara por todo el mundo. ¿Pero para qué, hermanos? Para que dé fruto. Así como la tierra da fruto cuando está mojada, está húmeda y se siembra y da fruto, el grano que se siembra nace y crece y da fruto, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con mayor razón, cuando se predica, cuando se anuncia a las gentes necesitadas de ella, y la reciben, mayormente los que la recibimos, ¿verdad? Damos testimonio de que esa palabra dio fruto en nuestro corazón. Si no, no estuviésemos aquí, hermanos, pero gracias al Altísimo Dios, aquí estamos, dándole testimonio a las gentes. Y esto es maravilloso, porque el propósito de Dios es que su nombre se esté anunciando día tras día a los pueblos, a las regiones, a las comunidades, a los diferentes lugares
a los diferentes países del mundo, que este nombre bendito Salvador se anuncie y que la gente sepa que hay un Salvador que se llama Jesús. Y el testimonio ese es, quienes los han recibido, hermanos, sea de cualquier nacionalidad, el testimonio es que da fruto en su corazón. Después el hermano, no importa la cultura y raza, ellos sienten lo mismo que sentimos nosotros, hermanos. Gracias al bendito Dios soy testigo de eso. En los lugares que Dios me ha concedido estar fuera de nuestro país y en los lugares más remotos que uno piensa que pues está imposible o está difícil que allá se anuncie el evangelio. Me tocó allá en lugares muy remotos a mi juicio en la nación de Chile. Y allá, hermano, allá había una congregacioncita. Allá habían gentes que tenían la Biblia. Y es donde se queda uno maravillado, ¿verdad? Mire esta palabra va y va y va invadiendo el mundo para que nadie de los humanos se quede inocente, se quede ignorante de estas cosas, sino que el propósito de Dios es que todo mundo sepa que hay un Salvador, que es Jesús. ¿No habló así el Señor en su evangelio, según San Mateo capítulo 24, creo que por ahí del 13? Y el testimonio del Señor, y será predicado este evangelio del reino por testimonio en todas las naciones, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y ese es el propósito de Dios, que todo mundo y todo el mundo conozca de la salvación de su alma. Porque es necesario, hermano, esto para que nadie quede ignorante de que no se me dijo, yo no sabía. Pues no, pues yo no sabía de esto hasta ahora que estoy escuchando. No, decía el apóstol San Pablo, voy a darle la cita de Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Téngame un poquito de paciencia. 13 al 15 del capítulo 10 de Romanos. En el nombre de Jesucristo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice el apóstol, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Eso es. No. La persona, ¿cómo puede invocar a Jesús si no ha creído en Él? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Eso es otra. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por esa razón, hermanos, quienes tenemos conocimiento de estas cosas, somos los inmediatos responsables de anunciarle a las gentes la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Tratar de que esta semilla preciosa pueda llegar al corazón de las criaturas, hermanos. Yo pienso que nos sentimos contentos cuando la palabra llega al corazón de alguien que fuimos el medio para llevarle el mensaje de Jesucristo, hermano. Nos sentimos muy contentos que hubo fruto. Mira, cuántas gentes se le predicó y miren, se bautizaron, aquí están. Qué bueno, ¿no les parece? Eso es alegría, eso es maravilloso, porque la gente cree porque oye, la gente cree. Repito, y válgame la redundancia, que le siga hablando de naciones. Pero sí, en una ocasión nos tocó, hermano, la hermosa dicha, por ejemplo, de estar en Venezuela. Después de que predicábamos, y nos saludaban, después se acababa el culto, pasaba la gente y nos quedaba viendo a los que íbamos de aquí de México. Hermano Santos Armendáriz y un servidor y 2 auxiliares. Dice, en ustedes hay algo especial. Bendito su nombre. En ustedes hay algo especial. Y había celo en lo demás. Sí, son misioneros mexicanos, sí.
como diciéndole, avance, 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 no le den mucha importancia. Pero fíjese cómo la gente siente cuando el agua tiene buen sabor para saciar su sed. Cómo la gente hace la distinción cuando el platillo que le están ofreciendo es lo que su alma necesita para nutrirse, hermano. Bendito Dios. Allá está la obra, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Claro, fuimos los primeros, pero no pudimos establecerla por accidente que se presentaron. El enemigo pues estaba enojado. Pero la gente, hermanos, daba testimonio. Después algunos decían, esa es la palabra que necesitamos aquí. Esa. Por sí. Es semilla especial. No es cualquier grano que se avienta. Es la semilla que Jesús inició en Jerusalén. La que le encomendó a sus discípulos que la llevaran por todo el mundo. Es esta palabra para que dé fruto en el corazón de quienes tan necesitados estábamos. Por eso, quienes las hemos recibido y nos ha tocado la dicha de irla publicando y de extenderla, somos los que damos testimonio que ha dado fruto y ha sido benéfica a muchas gentes, hermanos. Bendito sea su nombre de nuestro Dios. Decía el apóstol, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Qué dicha, aquel cristiano que da de gracia lo que de gracia recibe, que valora lo que ha recibido y no puede quedarse con él solamente, sino que también cree que así como él, hay otras almas necesitadas de esto y se la va llevando y se la va transmitiendo. Eso es lo importante de sembrar el evangelio, hermano. Precisamente la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, sabemos que nuestro directivo tiene un programa a nivel internacional, porque estamos celebrando nuestro centenario, 100 años de haber llegado el evangelio a México. Pero conviene que lo celebremos todos los que somos de la iglesia, todos los que estamos en el reino de Dios, a todos nos toca hacer esta labor, ¿no les parece? Miren, no se vale dar mucho testimonio. Prácticamente yo estoy jubilado del año pasado de julio, pero Dios me ha concedido estar evangelizando desde que estoy jubilado, apoyando a los pastores, apoyando a los obispos, a los lugares que voy por situación de mi esposa que necesita estar en costa, en lugares más bajos que San Luis y México. Apoyo a los hermanos. Seguimos trabajando, seguimos sembrando la palabra. Hermanos, es nuestro deber. El hecho de que esté jubilado no quiere decir que ya no pueda predicar, siendo que Dios nos está dando esa bendición de seguir abriendo nuestra boca y seguir llevando la gracia de Dios al corazón de las gentes. Y Dios nos ha dado testimonio de esta gracia. Apreciables hermanos, entonces tenemos que seguir sembrando esta gracia. Tenemos que seguirla sembrando. Vamos buscando el terreno propio. Y el terreno propio son las almas sedientas, necesitadas. Son las gentes que no saben qué rumbo tomar, qué hacer con su vida. Esas gentes que tienen la venda puesta por Satanás y no saben cómo resolver su situación. Pero usted sí sabe. Usted le dice, necesitas creer en Jesucristo. Y si quieres te voy a decir cómo vas a creer en Él. Y es cuando empezamos a entregarle el mensaje, hermanos. Y de esa manera, muchas gentes nos agradece. Les agradezco que usted me abrió los ojos. Es necesario que yo entonces crea al Señor. Mucha gente ha dicho. Otros dirán, no quiero saber nada de tu religión. Ok, está bien, pero sepa que ya hubo mensajero de Dios para contigo, ¿verdad? Pero no toda la tierra es buena, ¿no les parece? El sembrador salió a sembrar y regó la semilla. Una parte cayó en el camino, vinieron las aves y se la llevaron. Otra parte cayó en pedregal, nació muy pronto y salió el sol y se secó.
Pero una parte cayó en tierra buena, hermano. Esa es la que nos gusta, ¿verdad? Y la hemos visto. Y comienza a dar fruto al 60 y al 100%. Pero eso es precisamente cuando salimos a evangelizar. No todos los lugares están pronto para recibirnos, pero hay lugares que están pronto para aceptar. Yo conozco un lugar, y el hermano Simón lo conoció, Tectoapán, Chiapas. La primera vez que fueron 2 pastores y tuvieron 3 días, bautizaron a 3. Por primera vez, ¿qué pasa? ¿Cómo estaba la tierra? Buena para sembrar, ¿verdad? Sedienta. Fueron la segunda vez a los 15 días, ahí me tocó a mí. Me bautizaron y a otros 2 más. Y así. Y ese es un testimonio, hermano, que cuando el lugar está propio para el evangelio, la palabra llega y entra al corazón de las gentes. Sea bendito Dios para siempre. Entonces, pero si no la llevamos, ¿pero cómo puede creer la gente si no hay quien le predique, hermanos? ¿Y cómo va a predicar a alguien si nadie lo ha comisionado? Pero desde que nosotros recibimos el evangelio, aún no teniendo ministerio, somos responsables de transmitir lo que para nosotros fue bueno. Si usted dice, soy cristiano por gracia de Dios y me siento muy feliz, usted ve persona cegada en las tinieblas, dice, yo le voy a llevar esta palabra. Porque así como me siento bien, esa persona necesita también. ¿No les parece? Apreciables hermanos, Dios nuestro Señor les siga bendiciendo a ustedes. Y síganse convirtiendo en buenos sembradores. No se detengan, hermanos, sigan haciéndolo. Aquí está un servidor con 51 años de bautizado y gracias a Dios no me he cansado de abrir mi boca para decirle a las gentes, Cristo te salva, ¿verdad? Mientras Dios nos da vida, lo seguimos haciendo con muy buena voluntad. Dios les bendiga, hermanos, y les guarde.